Se nos suma Jorge Hans, no solamente al capítulo de hoy, sino que a Contigo en la mañana. Bienvenido, Jorge. Hola, Jorge. Muchas gracias, Bienvenido, buenos Jorge. días. También estamos con un viejo conocido. ¿Ah? Nos acompaña. ¿Por lo viejo dice conocido? No, Francisco Letubria. Bienvenido, lo queremos. Francisco, Jorge, por favor, danos luz de lo que pasa aquí con el conservador. Vamos de inmediato. Este hombre es Sergio Llaver Lozano. Sergio Rodrigo Llaver Lozano, 54 años, recién cumplido. No sabemos cómo lo celebró. Fue el 1 de diciembre. El último cumpleaños del que supimos fue con Odaliscas, con buena fiesta. Sí. Una vedeta argentina muy conocida. No debe haber pasado peor este año, probablemente. Él ha tenido una carrera meteórica porque en 1998, ya recién egresado de la Universidad Gabriela Mistral, donde estudió Derecho, fue notario interino en Valparaíso, pero el año siguiente ya fue nombrado notario titular en Coquimbo. Saludos para Coquimbo, que es donde yo estaba hace una semana. Sí, pues. Oye, la suerte de algunos, de familia de notarios también. Sí, claro, su papá era notario, su hermano mayor también era notario, y estuvo ahí 18 años, hasta el año 2018, cuando fue nombrado conservador de bienes raíces de Puente Alto, un puesto muy requerido porque puede ganar hasta 200 millones de pesos mensuales más o menos, son los ingresos que tiene esa conservaduría. Él no tenía ni 30 años y ya era notario titular en Coquimbo. Sí, claro, menos de 30 años, empezó aquí con 26, 28, 29 y ya a los 46 era conservador, una carrera meteórica sin duda, y vamos a explicar por qué se produjo esa carrera meteórica y tiene que ver con lo que vemos acá en este otro cuadro. Personas que influyeron directamente en su llegada a la conservaduría de Puente Alto. Gonzalo Migueles, un sujeto que él conocía desde la época en que estuvo en Valparaíso. Ángela Vivanco, la pareja de Gonzalo Migueles. Antonio Ulloa, que en el tiempo que esta decisión de nombrarlo conservador se produjo, era ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó. Ellos se concertaron para efectuar este movimiento en una cena en Coquimbo. Fue eso a mediados del año 2018, cuando cenaron juntos estos tres personajes y Rodrigo Llaver, y él les manifestó su intención, que estaba postulando a ser conservador en Santiago. Hasta ese tiempo ya llevaba 18 años como notario en Coquimbo y quería trasladarse a Santiago. Les manifestó su inquietud y meses después, efectivamente, con el concurso especialmente de Ángela Vivanco, que asumió en la Corte Suprema y que obviamente tenía influencia para su nombramiento, logró que del 9º lugar en el listado de postulantes él pasara prácticamente al primero y fuera nombrado conservador de bienes raíces en Puente Alto, con todo lo que implica y la cantidad de ganancias que se logra. Es todo un escándalo por la cantidad de plata que se mueve. O sea, cuando tú dijiste lo que puede llegar a ganar un conservador de bienes raíces, yo me detendría ahí porque encuentro que es escandaloso desde cualquier punto de vista cómo se reparten las notarías, cómo se reparten los puestos de conservador de bienes raíces. Francisco Letubria, bueno, mira, de las 400 notarías que hay en Chile, deben ser 10 o 15 las que están en ese rango, incluso bastante más. Yo creo que hay algunas que ganan 500, 600 millones de pesos al mes. Eso, imagínate, al año son 7.000 millones de pesos. Claro. Las notarías de pueblo, de provincia, no están en ese rango. Pero cuando tú tienes esa cantidad de plata, el poder que tienes, el poder de corromper y lo que vale además acceder a eso es infinito. O sea, mira, si los headhunters te cobran 2 sueldos, imagínate, 1.000 millones de pesos al tiro por pagar. Bueno, y ese poder de corromper se ve en este otro esquema que tenemos acá, donde aparece el senador Matías Walker, que conoció desde muy temprano a Sergio Llaver. Lo conoció bastante tiempo antes, cuando era diputado, Matías Walker, diputado de la ADC. Y después como senador supimos que le traspasaron por lo menos 3 millones de pesos en 2 etapas, uno para ayudarlo con la enfermedad de su hijo y otro para pagarle un pasaje a otro hijo que dio una pasantía en el exterior. Sergio Gaona también era amigo de él desde la época en que llegó a Coquimbo. Sergio Gaona, hay que recordar que es senador actualmente por Coquimbo y habría recibido un traspaso que no está muy claro por qué, de 4 millones de pesos. Se habló de que era un préstamo, pero nunca se devolvió ese préstamo. O sea, un conservador prestando el plata a un senador. O sea, una locura. Bueno, ahora, una cosa importante, son generalmente esta gente la que se dedica a adular políticos, a adular jueces y buscarlo para ellos ofrecerles la plata. Después se ve, estamos en esto, pero en su momento... Francisco, tú que estuviste en el Consejo para la Transparencia, ¿por qué estos conservadores no tienen un límite de ingreso?
Mira, yo te lo digo más todavía. Es porque es una función pública privatizada. ¿Te imaginas tú que cuando vas al registro civil, cuando te casas, el oficial del registro civil te cobrará 1 millón de pesos? Claro. Cuando va a inscribir una guagua, una defunción, otro 1 millón más. Entiendo que es discrecional, ellos fijan el No, a ver, esto es mucho peor todavía, porque esto está fijado por un decreto supremo del Ministerio de Justicia, que está fijado y que no se cumple. Están los ministros visitadores que deberían fiscalizar esto y no lo fiscalizan. O sea, hay un límite, pero hay un límite no se y nadie lo respeta. Y peor todavía, si te voy a poner una cifra. Si tuviéramos la cantidad de notarios que hay para este tipo de modelos, que es un modelo que viene de Francia, deberían existir por lo menos 4.000 notarías en Santiago, en Chile. Y tenemos 400. O sea, aquí el negocio que han hecho es controlar la oferta. La Fiscalía Nacional Económica ha dicho que los costos de los notarios deberían ser un 5% de lo que son. O sea, no la mitad, no un tercio, es decir, 20 veces menos. Y de ahí entonces, el interés de pronto de tener estos vínculos con legisladores. Es parte del negocio. Justamente Matías Walker estaba presidiendo la comisión que estaba procurando hacer reformas al sistema de nombramiento de notarios. Y que no hizo nada. Bueno, Matías Walker y Sergio Gaona le arrendaban además propiedades en Coquimbo. ¿Cómo? Le arrendaban al mismo conservador, que tiene un montón de propiedades, como veíamos en la nota, y no está claro tampoco cómo le pagaban esa renta. A ver, vamos a hablar de esto de las propiedades. ¿Cómo los senadores le van a arrendar al conservador que era notario en Coquimbo? Increíble. ¿No es cierto? Por donde son elegidos. Es todo escandaloso. Vamos a hablar del patrimonio. ¿Cuántas casas? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto ganaba este señor? ¿Por qué tan temprano, antes de los 30 años, ya era notario titular en Coquimbo? A la vuelta un pequeño corte. Volvemos de inmediato. Tremendo escándalo, porque el teléfono de Hermosilla no era una caja de Pandora, era un contenedor de Pandora. Y de ahí ha pasado todo esto y nos encontramos con una cuestión que nos amarga el día viernes. Eso es lo que me molesta. Sí. Es la llegada de Jorge Hans al programa también, que le damos la bienvenida a Jorge Hans. Así es. Como dijimos anteriormente, gracias Jorge por traernos esta investigación, pero es irritante y me molesta que sea viernes, porque estaba feliz, estaba arriba, sí. Mi querido Jorge, pero después de conocer todo esto, como este tipo que, oye, conocemos gente, disculpa que un segundo, sí. Conocemos gente que estudia años, le cuesta estudiar. Saca la mugre. Les cuesta estudiar. Se saca la mugre, trabaja para estudiar. Talentosa. Años y años para agarrar un puesto en un lugar donde le vaya mejor todo. Y vemos a un tipo que estudia en una universidad privada, no voy a hacer juicio de eso, y al otro año ya está de notario titular de Coquimbo. Sí. Recién egresado. O sea, ¿cómo los nexos familiares en este país o esta especie de sangre azul de los notarios y conservadores que hacen lo que quieren en este país porque han hecho lo que han querido siempre, son una especie detestable de Chile, ¿no es cierto? Resulta que nos encontramos con que tiramos el hilo y una cantidad de corrupción entre medio brutal y de mal gusto. Es que la trenza de poder y de plata en Chile está demasiado unida. Estamos recién tirando claro, y es una pega que no es ni difícil, ni requiere mucho talento, ni requiere mucha dedicación horaria, ni es difícil de hacer, o sea, no es de mucha responsabilidad. Casi todas las pegas de los chilenos son más difíciles que esta. Mira, quedémonos concentrados en la foto de Sergio Llaver. Qué mala eres. Porque, no, quedémonos ahí. Me parece que hay que quedarse en esa cara, porque detrás de esa cara hay un gran patrimonio. Sí, y hay muchísimo dinero en activo. Sí, claro que sí. Una persona que tiene autos, que tiene propiedades, que tiene inversiones, que arrendaba inmuebles. Que le arriendan a los senadores. A los senadores, Jorge, por favor. Que hacía grandes fiestas. Eso mismo estábamos hablando antes del corte. Justamente le arrendaba un departamento con vista al mar en La Serena a Matías Walker, otro a Sergio Gaona. Eran departamentos contiguos. Él tenía una cantidad de propiedades en La Serena, aparentemente se los arrendaba previo pago, 500, 600 mil pesos, hasta digamos, de marzo a diciembre, porque después lo arrendaba a veraneantes y le convenía más. Pero eso lo hacía porque tenía un tremendo patrimonio y es lo que vamos a examinar en la siguiente lámina. Un patrimonio acumulado con mucha rapidez, dijimos que era recién del año 2018 en adelante que se constituyó como conservador, pero antes él ya tenía al menos 17 inmuebles, 13 de ellos en Coquimbo, 13 en Iquique y una vivienda en Vitacura donde está viviendo actualmente. Se estima que al día de hoy tiene un patrimonio estimado en
5.418 millones de pesos, 5 millones de dólares y medio prácticamente, en acciones, vehículos y propiedades. Entre los vehículos hay muchos vehículos móviles de alta gama, camionetas de muy alto valor. Hay un vehículo Porsche que le vendió, además de segunda mano, que le vendió a la ministra Ángela Vivanco. Nos imaginamos que hubo una transacción ahí acordada y es parte del patrimonio que él poseía. Todo esto labrado a lo largo de los años en que ejerció como notario interino, primero en Valparaíso, después en Coquimbo y finalmente como conservador de bienes raíces de Puente Alto. Ahora, ¿Jorge? ¿por qué estalla todo esto? Es porque se lo involucra en definitiva en la trama bielorrusa. Exacto. Por lavado de activos. Y ahí podríamos ir quizás a la lámina, a la primera que pusimos, cuando mostrábamos a Ángela Vivanco, a Guillermo Miqueles y a Antonio Ulloa. Dos ministros actualmente de la Corte Suprema, ambos destituidos, y Guillermo Miqueles, que era un hombre sin ninguna profesión conocida, pero de mucha influencia en el Poder Judicial. Estamos hablando de miembros. Vivanco, ¿no? Es que estamos hablando de miembros del máximo tribunal del país. Claro. O sea, es donde termina todo, ¿no? Cuando hay algo que no se resuelve, termina en la Corte Suprema, cuando estamos diciendo, ¿no? En la estructura del Poder Judicial. Por lo tanto, tienen demasiado poder los miembros del Poder Judicial, de la Corte Suprema en particular, y es por eso que uno exige un estándar aún mayor del comportamiento de los miembros de esa Corte. Entonces, estas relaciones, bien, digamos, cuestionables, con parlamentarios, con conservadores de bienes raíces, con notarios, se presta para una red que es súper corrupta. Porque en el fondo, ¿por qué es tan relevante el tema de los senadores? Porque finalmente participan en los nombramientos. Exacto. O sea, ese es el tema. Entonces, ¿cómo se negocian los cargos? O sea, aquí están todos tienen pertenencia al tema. Sí, pues. O sea, no hay nadie que pueda decir, oye, es que te arrienda. No, pero ustedes son los que nombran. Hay una tenencia de poder muy definida y solamente tenemos que decir esto. Aquí hay triangulaciones de plata. Sí. Aquí hay triangulaciones de plata oscuras. Se llega a Llaver porque estaban depositándole a él y él estaba depositando para el otro lado. A Miguel. A Migueles, que es el esposo de la ministra. Era un lavado activo. Era un lavado activo que finalmente un juicio donde estábamos poniendo plata a todos los chilenos. ¿No es cierto? Porque era una empresa del Estado. Sí. Entonces, esta cuestión siempre tiene gente que pierde y por lo general perdemos los ciudadanos. Tenemos que hacer un pequeño alto, pero Jorge Hans va a resumir todas las propiedades que tiene esta persona y los dineros que tiene. Vamos y volvemos. Eran bastante cuestionables, ¿no es cierto? Depósitos a senadores de la República, pero además triangulaba este dinero para que llegara de esta empresa transnacional, ¿no es cierto?, que había demandado a Codelco, ¿no es cierto? Y que, por supuesto, estaban todos afinando un triángulo de corrupción para que finalmente llegaran estas platas a la ministra Ángela Vivanco y a otras personas. Así es, me había pasado un detalle que igual es importante. El ministro de la Corte Suprema, recién destituido por el Parlamento, Antonio Ulloa, recibió, desde que fue nombrado conservador de bienes raíces de Puente Alto, Rodrigo Llaver, Sergio Rodrigo Llaver, recibió 1 millón de pesos mensual. Desde esa fecha se calcula que son más de casi 80 millones de pesos desde el momento en que fue nombrado como conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver. Perdón. O sea, desde que lo nombraron conservador Puente Alto, le fue depositando mes a mes a Ulloa un palo, 1 millón. Sí, y le ponía saludos a mi ahijada con cada depósito. Claro. Y además Antonio Ulloa le escribía versos a Sergio Llaver. Le escribía a varios. Poesía, claro. También a Hermosillo, también escribía. Parece que era un redactor. Era un redactor bueno para la poesía. Un poeta. Bueno, por un palo yo tengo que hacer una canción. Por 1 millón mensual yo te hago una pirueta. Yo te bailo lo que quieras. Le tiraba cuatro párrafos, 4 versos. Nosotros por un palo aquí los 3 te hacemos un free flow. La Andrea te tira una de carácter al tiro, Jorge. Bueno, disculpa, Jorge, que te interrumpamos. Vienes llegando al matinal, pero este es así. Así esta dinámica. Está bien. Gonzalo Miqueles dijimos que era un hombre importante en esto y sacó algo más. Sacó
después de un llamado a Ángela Vivanco a Sergio Llaver, recordándole que le habían hecho de alguna manera un favor, nombrándolo conservador, contrató a Gonzalo Miqueles como jefe de recursos humanos de la conservaduría de Puente Alto. Y con un sueldo asignado de 3 millones de pesos No le falta la pega. todos los meses, además de algunas boletas que él pasaba, lo que lo incrementaba más o menos en un 50% más. Y ese sueldo lo cobraba a pesar de que iba solo un par de veces al conservador y finalmente era un puesto de papel, digamos. Solamente a mí me gustaría ver la nómina de gente que boleteó o trabajó, porque en este conservador y en otros más no se puede saber por transparencia, pero te apuesto que nos llevaríamos muchas sorpresas, muchos parientes, muchos hijos de parlamentarios. ¡Wow! Lo que mucha gente está escribiendo, Jorge, ahora a nuestras redes sociales es de los arriendos de Walker y Gaona a Sergio Llaver y los depósitos que les hizo Sergio Llaver a Matías Walker y a Sergio Gaona, honorables senadores de la República. Que han intentado explicarlos, pero vamos a ver, ¿cuáles eran esos depósitos y cuáles son las explicaciones que han dado los senadores? Vamos y volvemos de inmediato. Estos personajes que estamos hablando, es verdad. Realmente, como nos indicaba don Jorge Hans. Y sin oferta, probablemente no viajaban en cuota. Claro. Estos personajes. Bueno, en definitiva, les quería agregar solamente un detalle. A pesar de lo que ganaba, 200 millones de pesos mensuales, Sergio Llaver está involucrado en otro tema que aparentemente un notario de San Miguel, Rodrigo Ortúzar, le habría pagado 300 millones de pesos para que él, a través de Gonzalo Miqueles, que cobró por su parte 17 millones, pudiera apurar su nombramiento como notario de San Miguel. Y ese es un tema bueno que habíamos conversado aquí con Francisco, que el tema de los nombramientos de notarios y conservadores, hay que meter mano ahí. La persona que tú estás mencionando era gerente del Transantiago, pasó en pocos meses a ser en Salamanca notario y al poco tiempo notario en la región metropolitana. O sea, una carrera inexplicable y con unos sospechosos 500 millones de pesos depositados en forma previa a muchos de estos actores. Entonces, aquí tiene lo que ganan en las notarías, el negocio de los nombramientos, las trenzas como la cosa bielorrusa y además los malabares que hacen en el Parlamento para lograr que todas las leyes que van a redistribuir el poder, a mejorar el sistema, se frenen. Claro. Esto es mucho más que lo que estamos viendo. Por eso por eso se habla de la muñeca bielorrusa, ¿no? Porque algunos dirán, bueno, porque vamos sacando y es capa tras capa, como estas muñequitas, ¿no? Donde va saliendo la más chiquitita, pero en este caso nos vamos sorprendiendo a veces con cosas que son todavía más grandes y que tiene que ver con distintos niveles de corrupción, con vinculaciones absolutamente inadecuadas. Estamos recién partiendo. Y por eso podrían venir muchas otras cosas. Y todas escandalosas. Todas escandalosas. Y todo esto parte con el teléfono de Hermosilla, no lo olvidemos. Oye, y empiezan a salir tentáculos y tentáculos que tienen a un director de la PDI, ¿no es cierto? En proceso tienen a varios ex ministros de la Corte Suprema fuera. Eso es lo más grave. Si los supremos están involucrados en esto, ¿qué queda para todos los que están debajo? Es como la caja negra en un avión, el audio de Hermosilla. Ahí está toda la información de la caja negra de la política chilena. Impresionante. Hay que agradecer a Leonarda Villalobos. Exactamente. Así es. Esa situación. Así es. Bueno, pero seguiremos investigando y lo que sea se lo vamos a informar acá. Bienvenido, Jorge. Gracias, bienvenido al matinal. Muchas gracias. Jorge, vamos a estar aquí teniéndolo a diario, a Jorge con investigaciones y por supuesto con reportaje. Francisco, gracias Francisco, también. Que le vaya bien. Nos estamos viendo. Bueno,